No se oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno. Vale, pues nada, vamos a comenzar a hacer la exposición sobre la relación que hemos intentado analizar entre producción de agua, desarrollo turístico y crecimiento de la población en estas dos islas, que son islas que han crecido notablemente desde los años 70 para acá con la introducción del turismo, ¿no? He intentado analizar la relación que existe entre los fenómenos o los procesos que aparecen en el título. Luego veremos que el crecimiento del número de turistas y el crecimiento de los habitantes de las dos islas establece una correlación casi perfecta, de modo que cuanto más crecen el número de turistas, más aumenta la población de la isla, es decir, que hay una relación muy estrecha entre ambas cosas, ¿no? Cosa que no había ocurrido hasta el momento en que se introducen las desaladoras de agua de mar, ¿no? Que son, digamos, el elemento básico, clave, para que sea posible el desarrollo turístico. Sin agua, pues prácticamente no hay nada, es uno de los elementos del desarrollo en todos los lugares del mundo. Cada vez el agua es un elemento estratégico más importante, y en el caso de las islas orientales pues lo ha sido así, y la respuesta ha sido una respuesta técnica, una respuesta tecnológica, es decir, la tecnología de la desalación es la que ha posibilitado que se haya producido pues un volumen importante de agua, primero para resolver los problemas de abastecimiento de la población de ambas islas, ¿no? Luego también lo ha hecho en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife también, en La Gomera, en el Hierro, ¿no? Menos en La Palma, que hasta este momento no tiene desaladoras. Las demás islas tienen desaladoras todas, ¿no? Pues en estas dos islas orientales ha sido fundamental o importante la introducción de las desaladoras y la evolución de la producción de ese líquido elemento, ¿no? Yo quiero, es lo que he considerado en este trabajo, en esta ponencia, establezcamos, digamos que un análisis de lo que ocurre en el conjunto del archipiélago, el conjunto de las islas, desde el punto de vista demográfico, ¿no? Y al mismo tiempo iré analizando qué pasa en las dos islas orientales, porque las islas son pues una especie de laboratorio, y más en el pasado que ahora, ¿no? Porque el aislamiento, la insularidad, pues es un elemento explicativo de lo que ocurre, es un elemento condicionante, ¿no? El aumento de la accesibilidad y de las relaciones entre unos territorios y otros ha ido haciendo que los procesos como la población, el crecimiento demográfico, sean cada vez más parecidos, más homogéneos, ¿no? Pero en el pasado no, de modo que partimos de dinámicas diferentes en cada una de las islas, algo similares pero diferentes, ¿no? Y hemos ido avanzando hacia dinámicas más parecidas según ha ido aumentando pues la conectividad, las comunicaciones, la comunicación audiovisual, pública, todos esos aspectos, ¿no? Bueno, pues todo esto que aparece aquí podemos tratarlo, ¿no? Esto es una ponencia que puede ser larguísima, pero no quiero cansarles, ¿no? Lo que quiero destacar inicialmente es algo que he sabido, ¿no? Que Canarias es una región que, a pesar de ser una región insular, pequeña, con escasos recursos, etcétera, etcétera, ha sido una región enormemente que ha experimentado un enorme crecimiento de su población, ¿no? Un enorme crecimiento, ¿no? Es algo que pues han destacado quienes han hecho estudios sobre esto, y también ha preocupado, al menos en teoría, a los políticos, ¿no? De modo que se han establecido pues hace unos años, en torno al año 2000, pues un comité de expertos para analizar los problemas demográficos, intentar de alguna manera, digamos,
frenar ese crecimiento, y ahora, pues en la legislatura pasada se creó una comisión, un comité en el seno del Parlamento de Canarias para intentar tratar lo que han llamado el reto demográfico y el equilibrio poblacional de Canarias, ¿no? Bueno, pues ahí digamos que el reto demográfico es un tema que han tratado sobre todo aquellos territorios que han perdido población como pues un problema importantísimo. Nos hemos quedado sin población. En cambio, en el caso de Canarias, establecer el reto demográfico o crear una comisión para intentar estudiarlo, pues ha sido por causas muy diferentes, ¿no? Al contrario, para intentar ver por qué crecemos tanto y cómo intentamos que no se crezca tanto, ¿no? Es un reto demográfico, pero al revés. Es verdad que también es un reto demográfico eso, ¿no? Pero en el resto del Estado, en el resto de España, pues no ha sido así la causa. Si miramos el crecimiento del archipiélago, pues fíjense, a lo largo del siglo XX, ¿no? Canarias ha multiplicado su población casi por 5, ¿no? A una tasa notable, ¿no? Si nos referimos a una tasa anual, todos los años un 1,58%, ¿no? En cambio, como ven, en el caso del conjunto del Estado, de España, pues el crecimiento ha sido mucho menor, ¿no? De modo que se ha duplicado o un poco más la población española, y en cambio la de Canarias pues se ha multiplicado por muchísimo, ¿no? Bueno, pues en la etapa más reciente el crecimiento ha sido menos intenso, pero también ha sido importante, y pues casi también el doble de lo que ocurre en el caso de España, ¿no? Canarias es una región que ha duplicado su población desde que tenemos datos recientes. Lo que se llama la evolución moderna de la población de Canarias lo ha duplicado 3 veces, ¿no? Fíjense, hemos comenzado con los datos de 1857, ¿no? Hemos tardado 69 años en multiplicar la población, ¿no? De 230.000 habitantes a medio millón, ¿no? 69 años, pero luego el ritmo ha sido mucho más rápido, ¿no? De manera que la siguiente duplicación de medio millón a 1 millón, pues lo hemos hecho de 1926 a 1966, 40 años, ¿no? El ritmo de crecimiento cosmológico ha sido mucho mayor, y por eso hemos duplicado la población en menos tiempo. La siguiente duplicación, a los 2 millones, pues hemos tardado pues casi lo mismo, 43 años, ¿no? El ritmo ha sido un poco menor, por eso hemos tardado un poco más, 2 millones de habitantes en torno a 2009, ¿no? En los últimos años, ¿no? Pues hemos multiplicado la población un 8,7%, ¿no? Hemos crecido también, ¿no? Pero ya un crecimiento menor. Es curioso porque resulta que en estos años donde el crecimiento es menor, ¿no? Es cuando aparecen las preocupaciones por el crecimiento demográfico de Canarias, por el reto demográfico, por intentos de frenar la llegada de población, el establecer leyes de residencia y cosas de este tipo que están por ahí detrás, metidas en algunos cajones o en las cabezas de algunos políticos, ¿no? Pues porque lo muestran, lo dicen, ¿no? Bueno, pues pero sin embargo ese crecimiento, ese enorme volumen que hemos dicho de crecimiento, pues es muy diferente de unas islas a otras, ¿no? Ese es el tono del conjunto, pero las islas han crecido de manera muy diferente. Las islas que han crecido más y son las que dan el tono a la dinámica demográfica de Canarias son las 2 islas centrales, ¿no? Son las 2 islas que tienen más recursos agrarios, más recursos económicos, y por tanto las que han podido crecer más, y su crecimiento, su volumen, es el que ha dado el tono al conjunto del archipiélago, ¿no? Pero si miramos el crecimiento de las otras islas, pues veremos que hay unas notables diferencias, ¿no? La isla que ha crecido más desde el principio hasta ahora es Gran Canaria, como ven, ¿no? Que ha multiplicado su población pues desde 1860, los primeros datos, pues unas 14 veces, ¿no? La siguiente ha sido Tenerife, ¿no?
pues con 10 veces o algo así, ¿no? Y por debajo están las demás islas. Las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, han crecido bastante, han crecido mucho, pero a partir de los años 70, cuando comienza el desarrollo turístico. El desarrollo turístico, a partir de que hay recursos turísticos muy importantes para el turismo de sol y playa, ¿no? Pues a partir de que se introduce el agua, las desaladoras, pues esos procesos comienzan a funcionar rápidamente y la población crece. El punto de partida de la población, el crecimiento de la población de Lanzarote y Fuerteventura es mucho más pequeño, son islas que tenían históricamente poca población por la aridez, los escasos recursos agrarios que tenían, que era la forma de poder crecer la población, una emigración histórica enorme, ¿no? Como consecuencia de que pues, no había más recursos para ello, ¿no? Cuando aparece ese cambio económico, pues las cosas comienzan a cambiar y en esta etapa reciente han sido las dos islas que han crecido más en términos porcentuales, ¿no? Y aumentando enormemente su población, como veremos en las gráficas siguientes, ¿no? En todo ello, fíjense que las dos islas centrales y Lanzarote y Fuerteventura pues, han crecido muy por encima, en la etapa desde los años 70 para acá, muy por encima de la media española, que es esta que está representada con el trazado punteado, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el comportamiento muy diferente entre las islas orientales, las islas, digamos, periféricas, orientales y las occidentales, ¿no? Como ven, ahí, pues esta es la media española, las islas de La Palma, La Palma, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, pues fíjense su crecimiento muy por debajo y en cambio Fuerteventura, Lanzarote, muy por encima de la media española y también de la media del archipiélago, la media de Canarias, ¿no? La evolución del crecimiento de las poblaciones de cada una de las islas ha hecho que el peso de la población de cada una de ellas haya ido variando con el paso del tiempo, haya ido variando algo con el paso del tiempo, pero no demasiado, no excesivamente, porque fíjense, tenemos ahí datos desde 1857, que son los datos considerados, como decía antes, de evolución de la población moderna de Canarias. Las dos islas centrales siempre tienen más del 70%, que es el momento inicial de esta estadística, ¿no? Más del 70%, ¿no? Y de ahí hasta la actualidad que concentran el 82% de la población de Canarias. El 18% restante pues, se debe a las 5 islas restantes, ¿no? O 6 islas restantes, ¿no? De modo que, bueno, pues ese peso, digamos que agrario, económico y tal, de las dos islas centrales, pues es el que ha hecho que la población de las mismas pues sea la más voluminosa, la más importante. Si comparamos la superficie de las islas con su población, cosa que intento reflejar en esta gráfica, ¿no? Pues vemos que ahora mismo la isla de Tenerife tiene pues, más del 42% de la población del archipiélago, el 39% Gran Canaria, y sin embargo, fíjense, el peso territorial de Tenerife es el 27%, el de Gran Canaria pues el 20-21%, ¿no? De modo que en el 48% del territorio, que es lo que suman Tenerife y Gran Canaria, hay el 82% de la población, de modo que hay una importantísima concentración de la población, y como es lógico, esa concentración de la población influye en todo, influye en las tasas generales, las dinámicas generales de la población de las islas, ¿no? Por eso el ver los atascos diarios de coches en Tenerife, ver los atascos en Gran Canaria, que pues tienen otras características, pero también, ¿no? Pues a los políticos o a
población le da la idea de que bueno, somos ya muchos, ¿no? Esto está muy concentrado y por tanto pues hay que buscar alguna solución. Es un problema de las dos islas centrales fundamentalmente, las otras islas no tienen ni la densidad demográfica ni el peso poblacional que tienen las dos islas centrales, ¿no? Y además el reparto de la población, como es bien sabido, tampoco, incluso en las dos islas centrales, es un reparto homogéneo, un reparto igualitario, cosa que es lógica también por otra parte, ¿no? Porque ahí hay pues toda una historia de los asentamientos de la población y una historia de los recursos. Allí donde ha habido más recursos agrarios y luego más recursos turísticos, pues es donde la población en el pasado se ha asentado y se ha ido asentando en el presente, ¿no? De modo que si nos fijamos en esas representaciones gráficas, ¿no? Pues vemos dónde está la población de las dos islas centrales, dónde está de la población de las islas periféricas, etcétera, etcétera, ¿no? De modo que es un reparto pues, que tiene una raíz, una base histórica, ¿no? Basada en la distribución de los recursos y que se ha ido modificando algo en relación con la urbanización, que es un fenómeno muy interesante, muy importante, que ha ocurrido en el archipiélago pues, a partir de los años 50, 60 para acá, ¿no? Y también luego con el desarrollo turístico que se ha situado justamente en otro sitio bastante diferente a el histórico, ¿no? Donde había más sol, cosa que en el pasado pues era muy complicado vivir ahí porque no había agua, no había recursos, no había menos suelo, ¿no? De modo que el turismo ha aprovechado unos recursos que en el pasado no se podían aprovechar, no había elementos para poder aprovecharlos, ¿no? Y eso ha hecho que se cambie la ubicación de la población, pero no se ha modificado demasiado, no se ha modificado excesivamente, ¿no? Bueno, aquí tenemos ese reparto por municipios, como la población se concentra, como ven, en torno a Las Palmas y los municipios que están situados al sur, ¿no? Ocurre lo mismo en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el resto de las islas, pues la ubicación de la población está más difuminada, más difusa, ¿no? Eso hace que, si seguimos criterios de calificación de los municipios, pues la mayor parte de los municipios del archipiélago sean o se puedan considerar como municipios urbanos, porque tienen más de 100 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad, que es uno de los criterios que utiliza Eurostat de la Unión Europea para considerar que un espacio municipal es rural o es urbano, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que plantea el reto demográfico y equilibrio poblacional de Canarias, esa comisión, ese comité que se creó en el Parlamento, es el equilibrio poblacional. Pero claro, ¿de qué equilibrio poblacional estamos hablando? ¿No? Porque claro, la economía, el desarrollo económico crea un determinado equilibrio demográfico en las regiones, ¿no? Y hay más población allí donde hay más recursos, donde hay más servicios, donde la población se ha sentido más atraída para residir, ¿no? Y en cambio en otros lugares pues no, incluso se ha producido pérdida de habitantes, pérdida de población, ¿no? Entonces, si tuviésemos que hacer un equilibrio o un reparto entre los territorios y la población para que todo el archipiélago tuviese la misma densidad de habitantes, cada isla la misma densidad, pues imagínense ustedes lo que habría que hacer. O sea, ya terminamos. Bueno, vale, no sigo por este camino, ¿no? Sí, vale. Esto es un tema amplísimo, ¿no? Y a mí me gusta mucho, pero bueno, hay que terminar. El crecimiento de la población, tanto del conjunto del archipiélago como de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, se puede dividir en dos grandes etapas, ¿no? Una etapa que dura hasta los años 70, en la que ha predominado pues un crecimiento basado, se tienen que ir, ¿no? Sí, volver al vale. Pues nada, gracias por haber estado, de todas maneras. Digo que cuando la base económica del archipiélago era la agricultura, en fin, y la exportación, agricultura diversa y tal, pues resulta que la mayor parte de los decenios hay emigración, es lo característico y
histórico del archipiélago, ¿no? Hasta los años 70, el modelo de desarrollo basado en la agricultura de consumo y la agricultura de exportación, pues da lugar a fenómenos emigratorios, una emigración histórica a muchos sitios, a Cuba, a Venezuela, etcétera. Pero a partir de los años 70, como ven, lo que hay es inmigración, se invierte el proceso, hay inmigración, y la población crece no solamente por el crecimiento vegetativo, ¿no? Que desde los años 70 que comienza a urbanizarse y comienza el desarrollo turístico, es menor, decrece el crecimiento vegetativo y aumenta la inmigración, con lo cual el crecimiento de la población se mantiene, ¿no? Menor que en la época histórica, ¿no? Pero impulsado, apoyado por la inmigración, ¿no? Estos son los datos, los números, ¿no? De esa etapa reciente, ¿no? Bueno, pues si mirásemos estos mapas municipales, ¿no? De las tasas de crecimiento, veríamos que en la época en la que el desarrollo económico está basado en la agricultura, pues crecen unos determinados municipios, crecen las dos capitales de provincia y crecen algunos municipios del sur, y sin embargo las islas periféricas no crecen, ¿no? Crecen menos, crecen mucho menos, ¿no? Pero en los años 50 a los años 70 se produce pues una gran emigración desde muchos municipios del archipiélago, ¿no? También de las islas orientales, a las capitales de provincias o fuera de la región, ¿no? Como se ve ahí, los tonos azules indican emigración, ¿no? Pero después, ¿no? Pues lo que ocurre es lo contrario, el crecimiento se va a las áreas turísticas, ¿no? Los municipios que están en tonos rojizos fuertes, ¿no? Son los que crecen entonces aquellos que están relacionados con el turismo, ¿no? Bueno, pues de modo que a partir de esa fecha y en la etapa del siglo XXI, pues el crecimiento de las islas orientales periféricas es grande, como ven, son islas que tenían poca población y crecen mucho como consecuencia del desarrollo turístico, y en cambio las islas periféricas occidentales crecen muy poquito, como ven, incluso La Palma pues decrece, pierde población, ¿no? Pero aún así pues tenemos una tasa media que es superior a la media española, ¿no? Bueno, pues los factores de esto son, pues lógicamente, la natalidad que cambia, etcétera. Fíjense una cosa que me parece interesante al destacarle. Hablamos de la caída enorme de la natalidad, de la fecundidad que se ha ido produciendo desde los años 70 como consecuencia del cambio económico, como consecuencia de la urbanización, del trabajo de la mujer, todo ese tipo de cuestiones que se mencionan siempre. Fíjense cómo hay un derrumbe, ¿no? Evolución del saldo vegetativo de Canarias desde los años 70, desde el principio, cómo cae y se convierte en los últimos años en negativo. Es decir, que hay más defunciones que nacimientos, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista natural, la población del archipiélago ha dejado de crecer. Ya decrecemos desde ese punto de vista, ¿no? Crecemos, seguimos creciendo porque hay inmigración, porque hay población que viene desde Europa, que viene desde otros sitios, de África, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, eso ha repercutido, no sé si tengo un poquito más de... Vamos, ya estamos fuera de tiempo prácticamente, bueno, sería cuestión de concluyendo. Las pirámides de población, ¿no? Como hemos pasado en aquella época de los años 70 de estas pirámides triangulares, ¿no? De base ancha, ¿no? Y cómo hemos ido, al reducir la natalidad, ¿no? Pues convirtiéndose en urnas, tenemos las pirámides también de Lanzarote y Fuerteventura que son similares, ¿no? También pues de base muy estrecha, ¿no? Un poco menos estrecha que la de Canarias, como las he puesto una a continuación de la otra para que se vean, ¿no? Pero la base es estrecha porque la natalidad ha ido disminuyendo. Cada cohorte, cada generación más pequeña que la anterior, y por tanto la base de la pirámide se va reduciendo y la cúspide se va ensanchando, y por tanto la población se envejece. El envejecimiento de la población no es otra cosa que la reducción de la natalidad, cuando las generaciones viejas, anteriores, quedan en resalte en términos porcentuales
porque pues eran generaciones más grandes desde el origen, ¿no? Bueno, pues han ido aumentando, vamos a ver aquí, por ejemplo, las tasas de vejez, el porcentaje de viejos, ¿no?, ha ido aumentando, ¿no?, y ven cómo pues en las islas más occidentales, el Hierro, La Palma, La Gomera, son ya muy envejecidas. Esto significa que por cada 100 jóvenes hay 178 viejos, ¿no?, 157 viejos, ¿no? Las islas de Fuerteventura y Lanzarote están más jóvenes todavía, porque ese proceso pues se ha iniciado mucho más tarde, pero vamos también a marchas forzadas en esa misma dirección. No vayamos a creer que estamos salvados de ello aquí, ¿no? O sea, el envejecimiento es un proceso que ocurre en todo el planeta, ¿no? Desde que se reduce la natalidad, la población se envejece, comienza el proceso de envejecimiento, ¿no? Bueno, pues esa inmigración, voy a terminar enseguida, esa inmigración pues ha hecho que, esa inmigración posterior a los años 70, que el porcentaje, la proporción de personas foráneas aumente, se incremente notablemente, como ven ustedes aquí. Lo ha hecho en el conjunto del Estado, lo ha hecho en España y lo ha hecho también en Canarias, como ven, de modo que estamos en torno o cerca del 20% de población de origen foráneo. Aquí tenemos cómo evoluciona el porcentaje, dónde viven los extranjeros, que viven en las zonas turísticas, exactamente, ¿no? Cuáles son las personas, qué origen tienen los extranjeros, y luego esto es cómo las islas pues han ido encajando la población foránea, ¿no?, como ven ustedes ahí, ¿no? La isla de Fuerteventura es la isla que tiene pues menos porcentaje de población que ha nacido en la isla, mira, 74% nada más, ¿no? En el caso de Lanzarote es el 45%, son porcentaje bajo, y el resto son personas que han nacido fuera, ¿no?, que han venido en esa migración para trabajar, para cubrir el... bueno, pues... las islas periféricas tienen un comportamiento muy parecido al conjunto del archipiélago, ¿no?, esas dos etapas que les decía, pero la diferencia es que estas islas, por ser históricamente pues, más pobres, sin agua, etcétera, etcétera, pues tienen un comportamiento migratorio continuo, como ven, todas esas rayitas rojas hacia abajo indican que en cada década se marchaba gente, y el crecimiento, una de las cosas, de las curiosidades de la isla de La Gomera es que no decaía la natalidad, porque se marchaba una emigración familiar, se iban familias enteras, no era como la de las islas occidentales, en las que la emigración era una emigración sobre todo de varones, y de algunas mujeres, pero de varones nada más, ¿no?, con lo cual desequilibraba la población. En el caso de Fuerteventura, y en Lanzarote también, se marchaban familias enteras, con lo cual los que quedaban seguían teniendo los mismos hijos, más o menos, ¿no?, que lo que tenían, y durante mucho tiempo el crecimiento natural fue similar, como ven, miren, pero el factor de equilibrio, la inmigración, pues era también constante, ¿no?, y cómo cambian las cosas tanto desde que comienza el desarrollo turístico, ¿no?, exactamente lo mismo, ¿no? Lo dejamos ahí, esto es un tema muy largo, ¿no?, el agua. Gracias. El agua es ha sido un factor fundamental para que ese cambio se haya producido en estas islas, ¿no? Es muy interesante el trabajo, sin duda, José. Me sabe mal que no tengamos más tiempo para poder, pero bueno, ya llevamos acumulado cierto retraso, y entonces, lo siento. No es culpa tuya, evidentemente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, sería completar, perdón, si me oyen. Está súper interesante en cuanto a datos, espectacular, y sobre todo para reflexionar sobre las consecuencias que esto va a tener en educación, en bienestar social. Puesto que el título del trabajo, ya lo podré leer cuando publiquen el material, es sobre el agua, pues quería preguntarle, para que aproveche ya que no tengo el tiempo, justamente esto, las consecuencias con respecto a la política del agua, por ejemplo en Lanzarote y Fuerteventura, con este crecimiento de la población. Leemos todos los días noticias donde efectivamente aparecen estos conflictos, que si cortes, que si hay falta de suministro. ¿Qué podría usted añadir a esto brevemente? Sí,
Bueno, desde luego el agua es un factor fundamental en el modelo de desarrollo que tenemos, en todos los modelos, porque el agua es imprescindible para cualquier desarrollo económico, de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas de gestión, de infraestructuras hidráulicas que no se han resuelto bien, se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, con unos costes enormes, notables, no se han resuelto, y eso tiene, si no se resuelven enseguida, tiene consecuencias sobre el turismo, ¿no? Desde luego el turismo es muy sensible a los servicios que tiene. Si no hay agua, ¿no? Si llega después de la playa o de lo que sea y no hay agua en el grifo, pues eso es una valoración muy, muy negativa, ¿no? Es uno de los problemas gordísimos que tiene tanto Fuerteventura como Lanzarote. Esas redes, por ejemplo, que pierden pues más del 50% del agua, según dicen los periódicos, y según digamos que también aseguran las propias entidades que gestionan el agua, ¿no? Perdemos más del 50% del agua en las redes, pues eso es inasumible, ¿Cómo se puede asumir? Bueno, se puede asumir porque hay recursos públicos que cubren eso, ¿no? Pero eso realmente es un despilfarro notabilísimo, y claro, no es de ayer, es algo que viene ocurriendo desde hace tiempo, ¿no? Es uno de los graves problemas porque es el fundamento de todo este cambio, toda esta transformación que se ha producido en las islas y que ha mejorado enormemente el nivel de vida de la población, el nivel de trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera, que es un logro fundamental o importantísimo, ¿no? Que ha resuelto la tecnología, ¿no? Con coste del consumo energético, con contaminación en relación con la quema de combustibles fósiles, todo eso que está ahí, ¿no? Está ahí, etcétera, ¿no? Pero lo de la pérdida de agua y lo de que no funcione adecuadamente, pues es un problema gravísimo que hay que resolver pronto, ¿no? Bueno, pues